Antes de continuar con la siguiente prioridad sanitaria, hay una pregunta sobre la diferencia entre la localidad sin riesgo y el escenario 1. Ya, el escenario 1, que es el término que se usa para medir el riesgo epidemiológico, es una definición o es un escenario en el que existe necesariamente el riesgo de tener o de que se presente un brote o casos de dengue, lo que nos lleva a concluir que pueden haber localidades que no tengan ese riesgo. Y esto tiene que ver con las características del vector, sobre todo las características de los lugares donde puede vivir el vector. Entonces, normalmente este tipo de vectores, en particular el Aedes aegypti, no vive más allá de los 2.500 a 2.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Es muy difícil verlo. Entonces, si uno se pone a revisar, en el Perú hay localidades en los que obviamente sobrepasamos largamente esa altitud y podemos encontrar lugares donde estamos encima de 3.500, 4.000 o 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas localidades son localidades sin riesgo. ¿Ya? Localidades sin riesgo, porque por más que se quisiera generar las condiciones, por más que vaya un caso importado, por más que lleves a un Aedes de mascota, se va a morir allí. Ya se va a morir o por soroche o por neumonía, pero se va a morir. Entonces, allí nunca va a haber un brote de dengue porque no son las condiciones climáticas ni altitudinales para que prolifere este vector. ¿Ya? Entonces, esas localidades son, si vemos el cuadro, las que se pintarían de color blanco, porque son localidades, repito, que nunca van a tener la posibilidad de tener un brote de dengue. Esa es la diferencia entre localidades sin riesgo y escenario 1, porque en el escenario 1, por definición, sí hay riesgo. Puede que no haya vector, puede que no haya casos porque todavía no ha llegado, pero las condiciones climáticas y las condiciones de altitud sí permiten que si llega un vector se reproduzca con facilidad y si llega un paciente infectado, este vector pueda transmitir el virus del paciente infectado a un paciente sano y se cerró el círculo del contagio. Entonces, un escenario 1 sí es una localidad que tiene el riesgo porque tiene las condiciones, repito, climatológicas, altitudinales o geográficas que pueden predisponer la proliferación del vector. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Otra prioridad importante es la tuberculosis. Sin lugar a dudas, la tuberculosis es un problema sanitario de gran valor epidemiológico, económico, social. Si bien es cierto, el dengue es una enfermedad que tiene digamos, un impacto clínico muy evidente, que se hace, o sea, los que han visto brotes de dengue saben que estos lugares, los brotes son explosivos y la propia clínica del dengue lo hace tan espectacular que los servicios de salud suelen estar abarrotados de pacientes con altas fiebres, dolores osteomusculares, retrooculares, quejumbrosos. Entonces, digamos que el dengue es muy espectacular, pero si tú ves la letalidad o las consecuencias posteriores a terminar el ciclo del dengue, es bastante bajo. O sea, pocas personas mueren por dengue o pocas personas quedan discapacitadas luego de tener dengue. Muy pocas, es muy baja la letalidad o la tasa de discapacidad. En cambio, la tuberculosis es una enfermedad mucho más reservada, menos espectacular, que se esconde con más facilidad, ¿no? El paciente con dengue no oculta su malestar y su dolor.
Un paciente con tuberculosis disimula el toser, se esconde para toser, trata de evitar que lo escuchen toser. ¿Y por qué la diferencia? Por básicamente problemas de discriminación y estigmatización que hay en la sociedad, ¿no? Con el que se vincula la tuberculosis, ¿no? Creo que nadie tendría problemas de decir yo tengo dengue o yo tuve dengue, ¿no? Es más, hasta puede ser motivo de un relato familiar post-cena, pero a ver, ¿quién, yo tengo tuberculosis o tuve tuberculosis, a ver quién inicia esa charla, bien complicado, ¿no? Por la carga emocional, social, discriminadora que existe alrededor de la tuberculosis, como también alrededor del VIH, ¿no? Nadie se sienta en la sala familiar con su polo de I love VIH, ¿no? O cosas así, o con su vincha o con su gorro. Entonces, estas enfermedades, como la tuberculosis y el VIH, son enfermedades de alta estigmatización, ¿no? Y se esconden por consecuencia. Sin embargo, tienen un impacto en la salud de la gente mucho mayor que las enfermedades metaxénicas. Y por eso tienen una atención aparte, ¿no? A ver, ¿qué problemas hay con la tuberculosis? El problema con la tuberculosis es que es una enfermedad crónica que tiene una polifarmacia que la hace dependiente de un tipo de atención diferencial con otro tipo de enfermedades, ¿no? Si bien es cierto, hoy día existe un esquema terapéutico o varios esquemas terapéuticos que se utilizan para la curación de la tuberculosis, también es verdad que la cantidad de medicamentos que se utilizan son su principal debilidad, son su principal talón de Aquiles, porque imagínense, hasta donde yo recuerdo, a menos que ustedes me hagan recordar, una enfermedad que requiera de 11 medicamentos diarios en los primeros 2 meses de su esquema regular. No hay. Si a una persona, con el solo hecho de recetarle 2 medicamentos, tal vez un antibiótico y un antiinflamatorio, digamos, para un caso de alguna infección simple, y recetarle para que lo tome mañana, tarde y noche durante 5 o 7 días, la tasa de abandono es altísima porque muchos pacientes con 3 días de medicamento ya se sienten mejor y abandonan. ¿Sí? Eso es algo que todos conocemos. Ya, si eso sucede con 2 medicamentos para que lo tomen en 5 días o 7 días, imagínate que un paciente tenga que tomar 11 medicamentos durante 2 meses y luego reducir el esquema para 4 meses más. O sea, dígame cómo sería la tasa de abandono en esas circunstancias. Altísima, ¿no? Mucho más. Peor aún si es que en el primer mes el paciente ya se siente mejor, ¿no? Entonces, esa característica de la tuberculosis es la que ha generado el incremento de los casos de resistencia a los antibióticos, que se denominan pues la tuberculosis multidrogo resistente o la tuberculosis de resistencia extendida, ¿no? O extrema resistencia. Y esto también hizo que la OMS promoviera para este tipo de enfermedad un esquema que se llamaba el esquema DOTS, que aquí, como vemos al pie de la lámina, significa tratamiento directamente observado por trabajador de salud. Claro, la única manera de lograr que el paciente cumpla con su esquema terapéutico era que el personal esté verificando pues eso diariamente, ¿no? Y en los primeros tiempos del esquema o de la aplicación de los esquemas terapéuticos a nivel mundial, era de obligación que los pacientes fueran todos los días al establecimiento a recibir su medicamento. Y si no iba, el personal tenía que ir a su casa para no perder la continuidad en el tratamiento. Ya, a eso se le conoce como DOTS. O sea, el personal tiene que estar allí mirando, viendo, colocando, administrando, porque es la única manera de garantizar el éxito en el tratamiento. Y al inicio, escobita nueva barre bien, ¿no es cierto? Entonces esto funcionó bien en los inicios, pero con el tiempo se fue bajando la guardia
se fue debilitando la estrategia, ya le daban al paciente para que se lleve para su casa para una semana, para 15 días, porque a veces era difícil llegar hasta la casa o que el paciente llegue al centro de salud. Entonces se fue relajando las medidas del DOTS y la consecuencia de ese relajamiento lo vemos hoy día a nivel de la presencia y del aumento en la prevalencia de casos de MDR y extrema resistencia antibiótica, ¿no? Y es bueno que lo sepan porque si no se garantiza la aplicación DOTS, entonces seguiremos estando en esa situación lamentablemente. La siguiente lámina reúne los conceptos más importantes extraídos de la tuberculosis de la norma técnica vigente, ¿ya? Entonces yo les pido por favor que hagan el esfuerzo de manera, digamos, retributiva al esfuerzo que nosotros hemos hecho, revisando y leyendo cada concepto, cada dato que está allí, en esta primera como en esta segunda lámina, igualmente. He tratado de extraer la mayor cantidad de términos que eventualmente puedan ser tomados como pregunta de un examen, ¿no? Luego, así como hay escenarios de riesgo epidemiológico de dengue, también hay escenarios de riesgo epidemiológico de TB, y estos nos establecen dos criterios de calificación para los escenarios 1, 2, 3 y 4, ¿no? El escenario 1 es de muy alto riesgo de transmisión, el escenario 2 de alto riesgo, el escenario 3 de mediano riesgo y el escenario 4 de bajo riesgo. Todo esto, repito, está en la norma técnica, ¿no? Si son hombres y mujeres de poca fe, pues simplemente revisen la norma técnica y ahí lo van a encontrar. Entonces hay que revisar cuáles son los criterios de calificación de escenarios 1, 2, 3 o 4 según número de casos o según la incidencia de TB, ¿no? Por el frotis positivo o imágenes, sí, básicamente con frotis positivo para diagnosticar tuberculosis pulmonar, que es la más importante en términos de salud pública. Y ahí están los criterios, por favor, para que los puedan revisar. No son difíciles de recordar, así es que aprovechemos eso. Y en el siguiente recuadro, los tipos de prevención de tuberculosis, las acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria. De aquí a unos 10 minutos más vamos a hablar qué cosa es prevención primaria, qué cosa es prevención secundaria y qué cosa es prevención terciaria, con lo cual vamos a cerrar la clase de hoy, ¿ya? Entonces, en ese momento vamos a poder aprovechar para refrescar esos conceptos. A continuación, algunos datos sobre la otra prioridad sanitaria, que es la salud sexual y la salud reproductiva, donde está incluida la muerte materna, que es otro de los grandes problemas de salud pública que tenemos en el país, ¿no? Bueno, la norma de salud sexual y reproductiva fue aprobada en el año 2013, como ven allí, y tiene algunas definiciones importantes. Por ejemplo, atención prenatal reenfocada, que fue motivo también de una pregunta en un examen antiguo. ¿Qué significa reenfocado? Sí, reenfocar significa, o reenfocado significa mirar desde otro ángulo, desde otro enfoque, un problema o un tema. O sea, mirarlo de manera diferente, en otras palabras. ¿Y a qué hace referencia la atención prenatal reenfocada? Esto tiene que ver mucho con el concepto del biopsicosocial que hablábamos en la primera lámina del curso, en donde la evaluación prenatal no puede ser solamente biológica. O sea, que hagas un buen Leopold o pidas toda la batería de exámenes auxiliares para hacer un control prenatal adecuado. O sea, eso no se puede quedar en los parámetros simplemente biomédicos o biológicos. Tienes que evaluar dentro de una gestante el aspecto psicológico y el ambiente social que la rodea, porque todo ello influye en el desarrollo de su gestación y en el desarrollo de su producto. Entonces, evaluar más allá del Leopold o de las características semiológicas del embarazo o de laboratorios o de resultados laboratoriales,
mirar la parte psicológica y social complementariamente, es a lo que se refiere el reenfoque. La palabra reenfoque, en otras palabras, significa integral, o sea, hay que hacer una atención prenatal integral. ¿Ya? Y esto lo podríamos explicar para cualquier tipo de atención médica y entonces podríamos tener un control de niño sano reenfocado también, lo que haría referencia a lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, evaluar no solamente la parte anatómica, fisiológica, biológica, sino también el aspecto social, el aspecto psicológico de los pacientes. Ya, entonces a eso se refiere el reenfoque. Luego, existe también así dentro de los mapas de riesgo, existen colores también en el campo de la evaluación obstétrica. Y el color rojo, el código rojo, siempre hace referencia a la hemorragia obstétrica, el código azul a la preeclampsia y el código amarillo a la infección puerperal, ¿no? O la sepsis. ¿Qué otra cosa más? En este cuadrito tenemos la suplementación nutricional que indica la norma técnica, que en una gestante consiste en el ácido fólico, el suplemento de hierro y el suplemento de calcio, que se da más o menos en estos periodos, ¿no? El ácido fólico durante todo el embarazo, desde el principio al final, el suplemento de hierro desde la semana 14 de embarazo hasta terminado el puerperio, y el suplemento de calcio desde la semana 20 aproximadamente hasta el final del embarazo, ¿no? Como ya dijimos en una referencia anterior, lo que se tiene que garantizar mínimo son 6 controles prenatales en cada gestante para tener un control óptimo donde podamos detectar problemas que nos permitan atender mejor a la gestante, ¿no? El parto, otro dato importante, debe atenderse a partir de los 1-4, hablamos de la categoría 1-4. Ahí es donde se programan partos, ¿ya? Y en algunos casos, en algunos 1-3. Pero en otro tipo de categorías como la 1-1-1 y 1-2, solamente se atenderían partos inminentes, que ya vengan en expulsivo y no te dé tiempo de referir a la gestante a otro establecimiento de mayor complejidad. Eso también está indicado en la norma. ¿Qué otra cosa podemos hablar de la prioridad de salud sexual reproductiva? El radar de gestantes es una herramienta y el plan de parto, vamos a hablar de las dos de una vez, son 2 herramientas que se utilizan dentro del control prenatal, ¿no? Y que nos ayudan a identificar dónde hay mayor riesgo de que se puedan presentar complicaciones en el desarrollo de un embarazo en una gestante, ¿no? En el radar de gestantes vamos a tener también otra colorimetría que me va a indicar dónde es que tengo que poner más atención. Por ejemplo, el color negro hace referencia a que las gestantes acuden de manera normal, de manera regular a sus citas para sus controles. El color rojo indica que las gestantes no están acudiendo, están faltando, no están cumpliendo con sus controles, ¿no? El amarillo nos hace referencia a gestantes con complicaciones. En el verde ya entran las gestantes con fecha probable de parto y en azul las gestantes que tienen riesgo social. ¿Ya? Doctor, ¿tengo que aprenderme esos colores? Si quieres dar el examen de residentado, pues sí, ¿no? Porque esto también puede venirte en una pregunta. Y el plan de parto es una estrategia de seguimiento, de planificación, ¿no? A partir de la cual tú puedes planificar de qué manera vas a atender a esta gestante desde el momento en que inicia su control hasta el momento que va a dar a luz, ¿no? Y hasta terminar el puerperio inclusive. Este plan de parto se construye en base a 3 entrevistas, ¿no? Una primera entrevista que se hace en la primera atención prenatal, en donde vas a orientar a la gestante para que a su vez ella le pase a la familia todo lo que son los datos sobre el riesgo de su parto, ¿no? Para que sepa reconocer signos de alarma, para que sepa reconocer problemas durante el desarrollo de su embarazo, ¿no? Entonces, la primera entrevista básicamente es para informar y educar a la gestante y a la familia para que tengan esta información. La segunda ya se hace en el domicilio, ¿no?
según la fecha acordada por la familia, para comprometer a la pareja y la familia. O sea, ya tenemos que ir a la casa, es muy importante esta estrategia, sobre todo en lugares donde la mortalidad materna sigue siendo muy elevada, que el personal de salud vaya a la casa, no solo esperar que la gestante venga al centro de salud o al establecimiento, sino tenemos que ir a la casa para generar un ambiente de confianza. Eso es esencial y esto se da en la segunda entrevista. Y la tercera entrevista también en domicilio, con participación ya del agente comunitario, ¿no? Y aquí ya se van estableciendo las alternativas que hay que tener a la mano en caso se presente el parto, cómo es que se va a trasladar a la gestante, de qué manera la comunidad se va a organizar para poder hacer un traslado en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, todo eso tiene como finalidad garantizar que el parto se atiende en las mejores condiciones, ¿no? Y a todos esos esfuerzos se llaman el plan de parto, ¿no? Y otro tema importante son las 3 demoras de la OPS, que también vino en una pregunta de examen. La OPS, sobre todo en la década de los 80s, producto de una alta mortalidad materna en los países con indicadores de pobreza, empezó a analizar a qué se debía principalmente esa cantidad de muertes de gestantes, ¿no? E identificaron, entre otras causas, las demoras que generaba la respuesta de la gestante. Es decir, muchas gestantes que fallecían lo hacían porque llegaban tarde o no llegaban nunca al establecimiento de salud para atender su parto complicado, porque queda claro que la gran mayoría de muertes maternas ocurrían en gestantes con alto riesgo. Entonces, estas gestantes con alto riesgo que debieron haber sido incorporadas en el plan de parto para tener todo preparado, entonces no cumplían con esta estrategia y por lo tanto cuando se les presentaba el problema trataban de llegar al establecimiento, pero pues en el camino se demoraban de tal manera que cuando llegaban, si es que llegaban, lo hacían en condiciones bastante complicadas y por eso en muchos casos era difícil salvar la vida, ¿no? Entonces, producto de este estudio, se establecieron las 3 demoras clásicas de la muerte materna de acuerdo a la OPS, ¿no? La primera demora era porque la gestante o la familia no sabía identificar los signos de alarma de un parto o un embarazo complicado, ¿no? Y es en base a esa primera demora que se construye el plan de parto como estrategia para evitar que la gestante o la familia desconozca del tema, ¿no? De cómo identificar un signo de alarma en el embarazo de su familia. La segunda demora, bueno, y como no sabía identificar, entonces no sabía qué hacer y pasaba el tiempo y cuando ya la cosa estaba muy complicada, recién trataban de movilizarse, ¿no? Entonces, esa es la primera demora, por falta de información. La segunda demora es la demora en tomar la decisión. O sea, llega un momento en el que ya se dan cuenta que algo está mal, pero se demoran en tomar una decisión adecuada, porque antes de decidir llevarla al hospital, en muchos casos deciden llevarla llamar a la partera, a la curiosa o al curandero, y durante todo ese lapso se va perdiendo minutos u horas valiosísimas en las cuales la gestante podría haber sido llevada al hospital. Entonces, ante esa decisión mal tomada, se pierde tiempo y esa pérdida de tiempo se le llama segunda demora, ¿no? Y la tercera demora es cuando ya deciden llevarla al hospital, pero la distancia es tan larga y no hay los medios o no se han organizado para estar listos para el momento y no hay las facilidades y se demoran en el traslado. Esa es la tercera demora. Y para evitar esa tercera demora es que se da la tercera entrevista en el plan de parto. Es decir, ahí es donde se tiene que organizar junto con la comunidad cuál va a ser el apoyo de transporte de la gestante cuando empiece el trabajo de parto, ¿no? O cuando se presente
una complicación que adelante el trabajo de parto. Entonces, esas 3 demoras fueron importantísimas tomar en cuenta para organizar la estrategia del plan de parto, ¿no? Y con eso contribuir a que se reduzca la muerte materna. Una última cosa o penúltima cosa en este tema de salud sexual y reproductiva son las actividades que se tienen que programar. De acuerdo a la norma técnica, hay actividades que se programan pregestación, o sea, antes de que una mujer esté embarazada, ya tenemos que empezar a tomar, a tomar acciones, ¿no? Porque hay adolescentes o hay jóvenes que, si bien es cierto, no están todavía embarazadas, debieran ya conocer cuáles son los cuidados y las precauciones que tienen que tener, tanto para no embarazarse si no lo desean, como para saber qué hacer durante el embarazo. O sea, esa información tiene que ser parte de lo que las mujeres en general tienen que conocer, ¿no? Luego, actividades de la gestación propiamente dicha, actividades del parto y actividades del puerperio, ¿no? Todo eso está establecido, repito, en la norma técnica de salud sexual y reproductiva. Y otro concepto son las llamadas FON. ¿Qué cosas son las FON? FON se denomina a las funciones obstétricas neonatales, que son actividades que se deben realizar a la gestante y al neonato, ¿ya? De acuerdo al nivel de complejidad de cada establecimiento, de tal manera que en el siguiente cuadro tú vas a ver qué tipo de FON tiene que hacer un establecimiento según su categoría. Por ejemplo, la FON P, que son las funciones obstétricas neonatales primarias o iniciales, solo se pueden realizar en el 1.1, 1.2, 1.3. Estas FON P son básicamente acciones informativas de educación y consejería, ¿no? Luego viene ya la FON básica o FON B, que solo se pueden hacer en el 1.4, donde ya tenemos médico y donde ya se pueden hacer exámenes de mayor complejidad, de laboratorio inclusive, y en algunas situaciones el 1.3. La FONE, que son las funciones obstétricas neonatales esenciales, ya sean a nivel hospitalario, o sea, ya a mayor nivel de complejidad, y las FONI ya es para el manejo de gestantes de alto riesgo en unidades de cuidado intensivo, ¿no? Y eso pues se da a nivel de hospitales nacionales o institutos especializados o clínicas especializadas de alta complejidad. Entonces, es importante recordar y saber que existen ese 4 tipos de funciones obstétricas neonatales. Y ahora sí, finalmente, en esta última parte, el programa Madre Canguro es otra estrategia de la OPS que recomienda que todo niño recién nacido tiene que entrar en contacto inmediato con su madre. Ya no es cortar el cordón y llevarlo al área de cuidado neonatal para hacerle su Apgar y todo. No, primero y antes que nada, a lo hecho pecho, recién nacido, contacto con la madre y lactancia inmediata. ¿Ya? Hay que demorar el corte del cordón umbilical para favorecer la hemoglobina neonatal y luego ya se hará el resto de actividades. Eso se llama programa Madre Canguro, o también conocido como el alojamiento inmediato madre-niño. Eso ha tenido a lo largo del tiempo resultados positivos, tanto para la madre como para el niño, como para el sistema de salud, porque por un lado reduce la mortalidad neonatal, reduce las complicaciones neonatales, ¿ya? Por lo tanto, reduce la estancia hospitalaria que debe tener la madre y el niño, y todo eso, sin lugar a dudas, también repercute en un menor costo en el manejo hospitalario, una mayor eficiencia del sistema, ¿no? Entonces, por todas esas razones, el tema del alojamiento inmediato, el programa Madre Canguro, es una estrategia que se practica y se debe practicar en todo lugar donde se hacen la atención de partos, ¿no? Sobre la mortalidad materna, ya habíamos adelantado algunos datos anteriores. Si bien es cierto, a nivel internacional, la mortalidad materna se mide y se compara a través de la razón de mortalidad materna,
de acuerdo a la fórmula, habíamos dicho que la mortalidad materna internacional o comparativa se mide dividiendo el total de defunciones entre el número de nacidos vivos. Y el amplificador era 100.000, ¿no? Para la muerte materna se usa ese amplificador. También es verdad que existe la tasa de muerte materna, o sea, no es que no exista, existe. La diferencia es que el indicador que se usa más para efectos de medición internacional es la razón de mortalidad materna. Ese es el que se usa más. Pero no quiere decir que este no exista. Sí existe, pero su cálculo es distinto. Y su cálculo es todas las defunciones maternas ocurridas entre las mujeres en edad fértil. Esa es la diferencia entre la razón y la tasa. Y el amplificador también se mantiene como muerte materna con 100.000. Bueno, ahí algunos datos estadísticos de muerte materna en el Perú, los más recientes disponibles. ¿Ya? Miren, hasta el año 2018, la secuencia de muerte materna o de causa de muerte materna era primero hemorragias, segundo preeclampsias y tercero infección puerperal, ¿no? Miren los datos del 2020. Dentro de las causas directas de muerte materna, en primer lugar están, acá también se puede ver, los trastornos hipertensivos, o sea, la preeclampsia. Y en segundo lugar ha sido desplazada las hemorragias. Entonces ya ha habido un cambio importante dentro de las primeras 3 causas de muerte materna. Siguen siendo la hemorragia, la preeclampsia y la sepsis o infección puerperal, pero ahora el orden ha cambiado en los 2 primeros lugares. Ha pasado a primer lugar la preeclampsia a nivel nacional y en segundo lugar la hemorragia. Ahora, esos son datos para preguntas del 2020 en adelante. De 2020 para atrás, la hemorragia primero y la preeclampsia segundo. Ahora, también es cierto que si bien es verdad, el primer lugar lo tiene hoy día la preeclampsia a nivel nacional, si tú te vas a una zona rural, todavía la hemorragia está en primer lugar en las principales regiones, sobre todo altoandinas o de la Amazonía, ¿no? La hemorragia sigue siendo primer lugar y la preeclampsia segundo lugar. Pero en el global y a nivel de zonas urbanas, en el país, en primer lugar está la preeclampsia como causa de muerte materna. Y ahora sí, llegamos al penúltimo tema de las prioridades sanitarias, que son las inmunizaciones. ¿Qué duda cabe que las vacunas han retomado la agenda sanitaria a nivel mundial a propósito del COVID, ¿no? Por lo tanto, eso nos debe hacer recordar pues algunos conceptos básicos de lo que son inmunizaciones, ¿no? Miren chicos, las vacunas, digamos, es la actividad de salud pública de mayor importancia a nivel mundial. Conforme se han ido adaptando nuevas vacunas para el arsenal terapéutico e inmunológico que se tiene a nivel de los servicios de salud, las vacunas cada vez más nos han ido permitiendo ganar espacios de salud a la población para protegerlos de manera efectiva contra enfermedades que antiguamente podían provocar la muerte o la discapacidad de las personas, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia de las inmunizaciones. Es más, el COVID es una prueba contundente de que eso es así, ¿no? La contención que ha habido de los casos, de la menor cantidad de casos y menor cantidad de muertes por COVID, sin lugar a dudas, tiene que ver con el inicio de la etapa de vacunación, más que con el uso de las mascarillas o la distancia física, ¿no? No diciendo con esto que esas acciones no son importantes, son muy importantes, pero definitivamente la vacuna ha venido a poner los puntos más importantes sobre la reducción de la transmisión del COVID, salvo nuevas variantes, nuevas cepas que en algún momento nos hagan retroceder. A lo actual, las vacunas han ratificado su jerarquía como acciones de salud pública. Ahora, en general, nuestro país tiene un conjunto de vacunas que vamos a revisar a continuación.
todas las cuales están establecidas en la resolución ministerial 2018, del año 2018, donde se establece que para que una vacuna tenga efectividad, la palabra que les recuerda, resultado poblacional, tiene que haberse alcanzado por lo menos el 90%. Miren, 90%. Ahorita para el COVID se está pidiendo el 80%, pero en realidad ese es un mínimo, ¿no? Pero lo ideal sería tener un 90% de población vacunada para tener mayor efectividad, o sea, mayor resultado en población que se mida en la reducción o ausencia de enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Entonces, ese dato no lo pierdan de vista, el 90%. Dentro del esquema de vacunación que tenemos en el país hay dos esquemas. El regular, que tiene que ver con la tarjetita en la cual tú citas a una persona para que venga tal fecha y tal hora a su dosis de vacuna correspondiente, y la persona viene ese día, a esa hora, se la vacuna y así se va cumpliendo con el esquema, ¿no? Y de esa manera llegamos a vacunar a todos los que se tienen que vacunar, llegamos o superamos el 90% y todos felices, ¿no? Pero lamentablemente no siempre el esquema regular nos garantiza una adecuada cobertura, lo que necesariamente nos obliga a hacer una vacunación complementaria, también llamada extraordinaria, es decir, se refiere a jornadas de vacunación en las que tenemos que hacer actividades de visitar casa por casa, hacer puestos fijos, puestos móviles, ¿no? Vacunatones, ¿no? Y todas las estrategias que se puedan para atraer el interés de la gente en poderse aplicar la vacuna. Ya, y esas actividades complementarias o extraordinarias se pueden originar a partir de que tenemos bajas coberturas en una vacuna en particular, ¿no? Pero no solo son las bajas coberturas las que generan una actividad de vacunación complementaria o extraordinaria, sino también la presencia de un brote. ¿Ya? Puede que tú estés vacunando a la cantidad de gente normal, esperada, que inclusive que haya llegado al 90%. Ya, pongámonos en un caso extremo, 100% has vacunado contra el sarampión, para seguir con el ejemplo. Y de repronto aparece un caso de sarampión en la población. ¿Qué pasó? Si se supone que ya hemos vacunado a todos contra el sarampión, ¿por qué aparece un brote de sarampión? Entonces, ese brote puede tener dos explicaciones. Una primera explicación puede deberse a que no se han vacunado a todos los que se tenían que vacunar, ¿ok? O sea, la cobertura está baja, o que has vacunado a todos, pero con una vacuna que no sirve. Es decir, cabe la posibilidad que la vacuna haya estado vencida por diferente razón. Entonces, por una u otra, se presenta un brote. Entonces vas a tener que investigar cuál de las dos es la causa para saber aplicar mejor la estrategia, porque hay dos estrategias ante la presencia de un brote. Que hagas un barrido, que significa, como su nombre lo sugiere, barrer con todo. Esto es una actividad de vacunación indiscriminada, en el que no te importa cuántos se vacunaron, cuál es el estado vacunal. O sea, el barrido es una actividad agresiva en donde todo el mundo se vuelve a vacunar porque partimos de la premisa que nadie está protegido. ¿En qué caso se da el barrido? Cuando la sospecha es que la vacuna que has colocado no servía, porque ese lote tal vez se malogró, se venció, qué sé yo. La cosa es que ya no tiene actividad inmunológica y por lo tanto les has estado colocando agüita. Eso justifica que tú pues vuelvas a barrer con todo, obviamente con un lote nuevo de vacunas, para proteger rápidamente a la población que está todavía desprotegida. Y la otra se llama bloqueo, en donde la actividad es más específica. Aquí la idea del bloqueo no es que la vacuna no sirve, sino la confirmación es que la vacuna se ha colocado a menos cantidad de gente de la que debías vacunar. Si te dijeron que tenías 100 niños,
a lo mejor en la comunidad no habían 100, habían 130. O sea, hay 30 que no estaban en tu radar. Entonces, el bloqueo te permite cerrar esa brecha de vacunación. ¿Ya? Entonces, cada actividad se aplica según cada situación. El barrido cuando la vacuna no sirve y el bloqueo cuando faltan gente que no han sido vacunadas. Ahora, la pregunta que vino hace algunos años en el examen decía, ante la presencia de un brote, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Bloqueo o barrido? Claro, yo he resumido la pregunta, era un poco más compleja. Entonces, si tú tuvieras que elegir entre bloqueo y barrido, ¿qué es lo primero que se podría hacer? Lo primero que se hace, chicos, siempre es bloqueo. Por dos razones. Primero, porque para que tú tengas certeza que la vacuna, o sea, el biológico, el insumo, ha perdido valor biológico, eso te lo tiene que confirmar el laboratorio. Y a veces no es el laboratorio de local ni de Perú, sino un laboratorio extranjero, a veces. Y todo ese tiempo en el que te demoran en informar, tú no puedes estar pues bajo pasos cruzados, ¿no? Entonces, y tampoco vas a barrer a lo loco, ¿no? Porque un barrido implica mucho recurso. Entonces, lo primero que se hace es bloquear. O sea, primero empieza a vacunar a todos los que no estaban vacunados. Y eso te hace ganar tiempo. Y cuando llega la información y dicen la vacuna no servía, entonces pasas del bloqueo al barrido. Pero puede ocurrir que te digan, no, la vacuna sí servía, entonces te quedas en el bloqueo. Esa es la segunda razón, para ahorrar recursos y evitar hacer una actividad innecesaria, ¿no? Entonces, hay que recordar esas dos estrategias. Primero siempre es el bloqueo y en segundo lugar es el barrido, si es que se justifica. ¿Qué más es importante decir? Bueno, a continuación hay una lista de información para que ustedes, chicos, se diviertan como locos. Miren, ahí están las 17 enfermedades que se pueden prevenir en el Perú. Ya incorporé al COVID, que es la última recientemente adquirida. Esos son los esquemas, las vacunas disponibles. O sea, la primera son las enfermedades que se protegen, la otra son las vacunas que se usan. Ahí tienes el esquema detallado de vacunación para menores de 5, para gestantes, para adultos mayores y para personas con comorbilidades. Ahí está, tienes cuadros de las vacunas principales con sus respectivas características. He seleccionado todas las que son más importantes. Tienes otra lámina de esquemas especiales. O sea, al igual que las tasas o los indicadores en general, no te falta ninguno. Igual en vacunas, viene una pregunta de vacunas, es otro punto fijo, chicos. En los esquemas para personal de salud. Miren los tiempos de desecho de las vacunas. Hay vacunas que pueden durar hasta 4 semanas después de abierto el frasco, y hay vacunas que en 6 horas nomás las tienes que eliminar. Otras láminas de características principales de vacunas. Entonces, chicos, se ahorran la lectura de la vacuna, pero por lo menos lean este resumen que contiene la información precisa. Otro término relacionado a vacunas son los ESAVI. ¿Qué son los ESAVI? Son los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. En buen cristiano y resumido para nosotros es los efectos adversos, ¿no? Los resultados adversos que se presentan después de la aplicación de una vacuna. Cualquier signo o síntoma que se presente después de una vacuna aplicada es un ESAVI hasta que se demuestre lo contrario. Y por lo tanto se reporta y se notifica. Entonces el ESAVI es parte de la vigilancia epidemiológica para medir las reacciones vacunales, ¿no?, que se puedan presentar en las personas. Otro concepto importantísimo es la cadena de frío. La cadena de frío es ese sistema logístico que nos garantiza el transporte de la vacuna desde la fábrica hasta el lugar donde se va a aplicar, es decir, hasta que ingresa al organismo del paciente o del público objetivo. Miren, las vacunas vienen pues de
de Europa y a veces más allá, ¿no? Y tienen que llegar más acá, hasta Chumbivilcas, hasta Huarmaca, hasta cualquier parte del Perú profundo. Entonces, fíjense ustedes la importancia del concepto de cadena de frío. Desde que sale del laboratorio, es transportado vía aérea o vía marítima, qué sé yo, llegan al almacén central, se transportan al almacén regional, luego al almacén local en el centro de salud, lo usan los vacunadores para colocarlo en la población. O sea, durante todo ese tiempo, las vacunas tienen que estar entre 2 a 8 grados centígrados, la mayoría, salvo vacunas especiales como la Pfizer, que tiene que estar en una temperatura mucho más baja de congelamiento. La gran mayoría está entre 2 a 8 grados, ¿no? Esa información la tienen en las láminas anteriores, ¿no? Para cada vacuna, más o menos ver su rango de temperatura, pero ese es el promedio general, de 2 a 8 grados. Entonces, imagínate, si tú dejas pasar 1, 2, 3 horas que se malogró el congelador, que se fue la luz, y esa vacuna no estuvo en ese rango de temperatura durante ese tiempo, es muy probable que esa vacuna pierda su capacidad biológica y nadie se entere y al momento de vacunar estés vacunando agüita. Y eso explica por qué a veces se tiene que hacer barrido, lo que hablábamos hace un momento, porque no has protegido a nadie y esas personas están expuestas a que se puedan contagiar de alguna de esas enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia del proceso logístico llamado cadena de frío. Y el último tema de la prioridad sanitaria, antes de pasar al último tema de la clase, es el CRET. El CRET es un conjunto de actividades que buscan detectar si un niño está creciendo y se está desarrollando normalmente. Ya, si por un lado queda claro el concepto de vacunación y la importancia de la vacunación en términos de que protege a la gente para que no desarrolle enfermedades que pueden tener grandes consecuencias como la polio, la sarampión, entre otros, o el COVID ahora. Por otro lado, es también sumamente importante y tiene el mismo valor estratégico controlar el crecimiento y desarrollo de un niño, porque de eso va a depender el futuro de ese niño, el futuro de ese ser humano, de su familia y de lo que venga después. O sea, es sumamente importante y tienen que tener mucha conciencia, jóvenes, de la importancia de hacer un buen CRET dentro de los establecimientos. Bueno, esta actividad que es sumamente importante, tiene su norma en el 2017, la norma vigente actual. ¿En qué consiste la actividad de CRED? En 4 cosas. Hay 4 actividades que determinan el CRED. La evaluación o valoración del niño, miren todas las actividades de evaluación que se tienen que hacer, riesgos biopsicosociales, evaluación física y neurológica, evaluación función visual. O sea, si tú te das cuenta, cada actividad o cada subactividad dentro de la valoración o evaluación de un niño, muchas de esas cosas no las pueden hacer la enfermera, pues. Y digo esto porque muchos médicos creemos y estamos convencidos de que el CRED es un tema de enfermeras. Bueno, espero romper ese mito con este esquema, ¿no? El tema del CRED es un tema de médicos y de enfermeras en algunos aspectos, operativos, instrumentales, pero esencialmente es una actividad de responsabilidad médica que se ha ido distorsionando y perdiendo y en el cual el consultorio de niños sano ha pasado a ser dominio y territorio exclusivo de las enfermeras, cosa que no debe ocurrir, porque acá estamos mirando aquí cuáles son las actividades de evaluación que hay que hacer, ¿no? El diagnóstico. Bueno, si tú renuncias a hacer diagnóstico y se lo dejas a la enfermera, ya date una idea de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, el diagnóstico tiene que ver tanto con la nutrición como con el desarrollo, ¿ya? El crecimiento está directamente ligado a la nutrición y el desarrollo tiene que ver básicamente con el aspecto neurológico del niño. Entonces, cuando uno evalúa a un niño, tiene que evaluar esas dos partes. La nutrición, que está en función del crecimiento físico, y el desarrollo, que tiene que ver con el aspecto neurológico de ese niño. Y luego ya viene la intervención, o sea, las actividades que se tienen que hacer, ¿no?
y el seguimiento para ver cómo va ese desarrollo. Entonces, es una actividad muy sensible, muy sensible. Es más, yo diría que es la parte más importante del desarrollo y el futuro de esa persona o de ese niño que va a ser luego un adulto y de la comunidad en general, ¿no? Bueno, aquí hay algunos parámetros para que puedan hacer la clasificación del crecimiento. ¿Con qué se relaciona el crecimiento? Les dije, con la nutrición, ¿no? Entonces, el crecimiento está vinculado con el tema nutricional. Y allí tenemos algunos patrones o algunos estándares para calificar o clasificar la nutrición del recién nacido y del niño mayor de 29 días hasta los 5 años. En el recién nacido, miren los diagnósticos de nutrición. Puede ser un niño pequeño para la edad gestacional, adecuado para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. Y eso se determina por los percentiles. Cuando hagamos, hoy día solo quiero que recuerden esto, aunque sea memorístico, que el percentil menor de 10 establece el criterio de pequeño para edad gestacional. El mayor de 90 es grande para edad gestacional y entre 10 y 90 adecuado. O sea, lo normal es que el peso de un niño esté entre el percentil 10 y el percentil 90. Eso es lo que quiero que hoy día se acuerden, porque en su momento, cuando nos toque hablar de estadística, igual una estadística muy resumida y compacta y precisa, vamos a hablar de los percentiles y ahí voy a volver a tocar este punto, ¿ya? Y van a entender a qué se refiere percentil 10, percentil 90. Hoy día solo quiero que entiendan, del 10 al 90 es normal. Menor de 10 es RCIU, mayor de 90 es macrosómico. Y para los niños de postneonatos hasta los 5 años, tenemos pues otras clasificaciones como sobrepeso normal, bajo peso, obesidad, sobrepeso. Todas estas variantes van a depender de qué? De los parámetros de evaluación, que pueden ser peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad. Si tú le preguntas a una enfermera de esto, te lo responde así, pan comido, ¿ya? Con los ojos cerrados y al revés. Pero lo preguntas a un médico, salvo que sea pediatra, y eso a veces ni el pediatra te contesta. Y esto es información básica que lo tiene que manejar un médico general que ha atendido o que atiende en un centro de salud donde van niños menores de 5 años. O sea, es el médico el que tiene que hacer el diagnóstico nutricional. ¿Quién está haciendo el diagnóstico nutricional hoy día? Las enfermeras, por Dios. Y después se quejan que las obstetrices quieren hacer cesáreas. Ya, pues no se pasen, ¿eh? Vamos poniendo en orden desde el principio, ¿no? Y aquí las categorías se van a determinar por desviaciones estándar, que también la vamos a ver en la clase de estadística. Ahí me comprometo firmemente, palabra de profesor de Usamedic, ¿no? Que vamos a explicar bien el tema de los percentiles y el tema de la desviación estándar. Eso que hasta hoy día te ha parecido imposible, lo vamos a lograr. Así dice la historia, así dice la estadística. Vas a entender percentiles y vas a entender qué cosa es desviación estándar. Hasta entonces, solamente por favor, traten de grabar esta información. Ahora, eso es crecimiento, nutrición. Y lo otro es desarrollo, la parte neurológica. En la parte neurológica tenemos 3 instrumentos básicos: el EEDP, el TPED y el TEPSI. Si algo te suena, es que por ahí estabas curioseando cuando la enfermera hacía su evaluación de CRED, ¿no? Y veías que el TEPSI, el TPD, y veías que le ponían a los niños juguetitos. Ya. Esa es evaluación neurológica que deberías estarla haciendo tú. Sobre todo si quieres ser neurólogo, más todavía, ¿no? Desde ahorita. Y cada instrumento se aplica en cada etapa, evalúa ciertos aspectos neurológicos y se aplican en ciertos momentos en la edad del niño, ¿no? Eso es lo importante básicamente de esto. Por ejemplo, el EDP, Escala de Evaluación de Desarrollo Psicomotor, evalúa área de lenguaje, social, coordinación y motora y se hace de 0 a 24 meses. El TEPSI evalúa lenguaje, coordinación y motricidad de 2 a 5 años. O sea, después del EDP viene el TEPSI. Pero, como hay cosas hechas en el Perú,
tenemos el test peruano de evaluación del desarrollo del niño, que es una mezcla, más o menos una combinación de los anteriores, y que se realiza en niños de 1 a 30 meses, ¿no? Entonces, más o menos trata de combinar. Generalmente en los establecimientos se aplican los tres instrumentos, ¿no? Bueno, por lo menos quiero que los conozcas, que sepas que existen, qué cosa evalúan y en qué momento se aplican. Con eso nos damos por satisfechos. Y esta última lámina, para que vean el tema de cuándo es que se hace cada control CRE, también es importante tenerlo. Bueno, nos está quedando un poquito más de media hora. Vamos a culminar con este último tema que tiene que ver con la medicina preventiva y la promoción de la salud, que también ha sido un tema que ha generado muchas preguntas, cosa que ustedes lo pueden corroborar revisando exámenes anteriores, ¿no? Sobre residentado. Empecemos con el principio. La medicina preventiva son todas las acciones que buscan evitar que una persona tenga una enfermedad o que sufra complicaciones de esta. ¿Ya? El objetivo o la importancia de hacer medicina preventiva en un sistema de salud consiste básicamente en dos aspectos, un aspecto económico y un aspecto humano. En el aspecto económico, el hacer medicina preventiva nos vuelve más eficientes, de tal manera que ahorramos costos al no tener que invertir o atender enfermedades con altas complicaciones. Una enfermedad complicada siempre es más cara. Si tú evitas que aparezcan o disminuyan las complicaciones, indirectamente vas a disminuir también los costos. O sea, hay una razón económica muy importante en la medicina preventiva. Y la otra es la razón humana. Por ejemplo, si bien es cierto te vas a ahorrar mucho dinero como sistema de salud al evitar que un diabético haga una nefropatía diabética y tengas que hacer hemodiálisis o trasplante renal, un montón de plata si evitas que se llegue a ese estadio. Esa es la parte económica. La parte humana es que le evitas a una persona diabética tener que estar enchufándose cada 2 o 3 días a una máquina para estar vivo, o estar usando un medicamento para disminuir el rechazo al trasplante del órgano. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que cuando a una persona le evitas una complicación de este tipo, le estás dando calidad de vida. Y ese es un aspecto humanitario muy, muy importante dentro de la medicina preventiva. Entonces, según te guste evaluar la parte económica o la parte humana que tiene que ver con la calidad de vida, por ambos lados se puede valorar la importancia que tiene la medicina preventiva. Pero para ustedes que van a dar examen de residentado, lo que les importa sobre la medicina preventiva es lo siguiente. Es primero recordar que la medicina preventiva se basa en el modelo de Lebel y Clark que vimos en la clase anterior, cuando yo les dije, vamos a revisar más ampliamente el modelo de Lebel y Clark, o también llamado historia natural de la enfermedad, me refería a esto, ¿no? Es decir, toda enfermedad va a pasar por ciertas etapas de manera natural, es decir, en ausencia de la intervención médica. Y eso es lo que establecieron Lebel y Clark. Pero ¿qué fue lo trascendental y lo revolucionario de Lebel y Clark? Que ellos establecieron que antes de que una enfermedad se presente, hay un periodo prepatogénico en el que el sistema puede intervenir para evitar que la enfermedad aparezca o disminuir las consecuencias de la misma. ¿Ok? Eso fue lo importante. Es decir, lo importante estuvo centrado en que ellos hacían énfasis en el prepatogénico. Miren, ¿cuál es nuestro modelo de formación en el pregrado? La formación médica es una formación biomédica, ¿no es cierto? Una formación que se centra en el paciente. ¿Qué causa es el paciente? Una persona enferma, es decir, que ya tiene la enfermedad, que está en estado patogénico. Entonces, el sistema de salud a nivel, en la mayor cantidad de países a nivel mundial, y el Perú es parte de esa tendencia,
tiene una formación que se enfoca en la enfermedad patogenia. Y eso nos hace perder tiempo y nos hace perder oportunidades de intervenir antes. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados ni educados ni formados para atender a la gente sana, para identificar a los sanos que tienen riesgos. Ese es el gran problema en el sistema de salud actual. Y solamente accionamos cuando, o reaccionamos cuando la enfermedad se hace presente. ¿Ya? Entonces, el gran aporte de Level y Clark es decirte, oye, yuju, hay una etapa prepatogénica. Atento allí, haz algo antes de. Y eso es lo que se traduce en este esquema, ¿no? Antes de la enfermedad, hay un equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente, que es el periodo prepatogénico, o sea, cuando no hay enfermedad. Ojo, no confundas. No es el periodo en el que la enfermedad es incipiente, oligosintomática o subclínica. No, 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 no. La etapa prepatogénica es cuando no hay enfermedad, cero enfermedad. Y de esa etapa prepatogénica puedes pasar al periodo patogénico, cuando se presenta alguna noxa o algún estímulo que rompe este equilibrio que había entre los factores, ¿no? Entonces empieza la etapa patogénica, que ya es el curso de la enfermedad, en donde vamos a tener ahí sí la etapa subclínica. Es esa etapa en la que aparentemente la enfermedad no existe o los signos son muy inespecíficos que no te hacen sospechar. ¿Ya? Aquí pues ocurre interacción con el estímulo, es donde está el periodo de latencia o incubación, según sea el caso. O sea, ya el germen está presente, pero todavía no hace la enfermedad, está simplemente incubando ahí en el organismo, ¿no? Y hay algunos pequeños cambios, ¿ya? Es silencioso, no hay nada, pero ya entró el bicho o el estímulo, ya están haciendo su trabajo, pero todavía silencioso sin hacerse evidente, ¿no? Es la etapa subclínica del periodo patogénico. Y cuando ya los signos se empiezan a presentar, entramos en la etapa clínica, que se caracteriza con un primer periodo llamado el periodo prodrómico, que es cuando los signos y síntomas son inespecíficos. Una cosita de esas, algo me fastidia. O sea, ya hay molestias, pero todavía imprecisas o muy generales. Ese es el periodo prodrómico. Hasta cuando ya los signos y síntomas se empiezan a ser más específicos, permitiéndote reconocer de qué enfermedad se trata o por lo menos plantear algunas posibilidades diagnósticas, ¿no? Y luego ya se va a presentar el daño, propiamente dicho, cuando la enfermedad ya está en todo su esplendor, ¿no? Y allí vamos a tener las consecuencias posibles, ¿no? Que un paciente se puede recuperar luego de que pasa la enfermedad, puede morir como consecuencia de la enfermedad, puede tener una cronicidad latente de la enfermedad o puede arrastrar alguna discapacidad o disfunción producto de la enfermedad. Entonces, todo ese procedimiento, lo que dijeron Level y Clark es, antes de empezar con el periodo patogénico, nosotros tenemos que actuar acá. Y esa es la gran contribución de Level y Clark, que es la que se denomina medicina preventiva. Ahora, si pasamos a un esquema más simple y sencillo, podemos dividir la prevención en 3 niveles de acuerdo al esquema de Level y Clark. La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Miren, cuando uno escucha prevención, jóvenes, lo normal, lo habitual es que uno se le venga a la cabeza evitar enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando tú escuchas prevención, ¿qué es prevención? Es evitar que la enfermedad aparezca. Bueno, ese concepto es un concepto inexacto o impreciso. ¿Por qué? Porque solo corresponde a un aspecto de la prevención, que es la prevención propiamente dicha. O sea, cuando a ti te dicen prevención y se te viene a tu esquema mental el concepto de prevenir enfermedad, o sea, evitar que haya enfermedad, eso en realidad se refiere a la prevención propiamente dicha, más conocida como prevención primaria. Esa es la prevención primaria.
o propiamente dicha, si quieres. Según Level y Clark, la prevención primaria, que son todas las acciones que se deben hacer para evitar que aparezca una enfermedad, se realizan durante la etapa de prepatogénesis. Y dentro de esas actividades encontramos a la promoción de la salud y a lo que ellos llamaron protección específica. ¿Ya? Esas son las dos actividades. Estamos hablando la referencia de Level y Clark. ¿Cuál es el objetivo de la prevención primaria? Conservar la salud del individuo. Vuelvo a repetir, la prevención primaria es la prevención que tú tienes en tu mente, cuando la recuerdas como aquella que te permite evitar la enfermedad. Bueno, eso se llama primario y ese es el objetivo, que la gente siga sana, que no se enferme. Pero hay una prevención secundaria que es ya cuando la gente ya tiene la enfermedad. Por lo tanto, según Level y Clark, eso se da en la etapa de patogénesis, tanto la secundaria como la terciaria. ¿Cuál es la característica de la prevención secundaria? Que se realiza en la etapa subclínica, cuando la enfermedad todavía tiene signos específicos o no tiene. Y detectas la enfermedad producto de un hallazgo, accidentalmente a veces, de un tamizaje de rutina, y descubres a un hipertenso que no sabía que era hipertenso, o a un diabético que no sabía que era diabético porque no tenía molestias, o tenía molestias prodrómicas incipientes generales. ¿Ya? Entonces, ese es el valor de la prevención secundaria, que te permite diagnosticar tempranamente una enfermedad que no tiene síntomas o que tiene síntomas o signos muy leves. ¿Y qué te ayuda a eso? A dar un tratamiento oportuno, pues. Y mientras más temprano atiendas y trates a un paciente, el pronóstico siempre es mejor, siempre es mejor. ¿Cuál es el objetivo de la prevención secundaria? Limitar el daño. O sea, tú diagnosticas precozmente, tratas precozmente con el objetivo de que la enfermedad no te haga más daño, disminuir el daño, controlar el daño. En cambio, la terciaria, que ya se realiza cuando la enfermedad está en todo su esplendor, está relacionada a la rehabilitación. O sea, la actividad de prevención terciaria es la rehabilitación y el objetivo es reintegrar al individuo a sus capacidades, a sus funciones, lo más normal posible. Entonces, prevención terciaria tiene que ver con rehabilitar, reincorporar a las personas. Ahí están los niveles de prevención. En el periodo prepatogénico se hace prevención primaria y en el patogénico la secundaria y la terciaria, ¿no? Ese es un pequeño recordaris. Además de eso, hay una prevención cuaternaria, protección de salud y prevención primordial que la vamos a ver de manera rápida al final de estas láminas, ¿no? Ya, entonces vamos a precisar y a recordar porque la mayoría de preguntas que vienen sobre prevención tienen que ver con características de prevención primaria, secundaria y terciaria. Como ya hemos hecho un adelanto de cada una, será más fácil ahora hacer algunas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es la prevención primaria? Ya les dije, es la prevención propiamente dicha. Te pueden venir preguntas sobre este tipo de prevención de varias formas de presentación. Por ejemplo, te pueden decir cuál es el objetivo de la prevención primaria o con qué se relaciona, como vino una vez, con la incidencia o con la prevalencia. ¿Qué cosa es la incidencia? Los casos nuevos, ¿no? ¿Qué cosa es la prevalencia? Los casos totales. Ya, entonces la pregunta que vino aquella vez era, ¿con qué se relaciona la prevención primaria? Y la respuesta era, limitando la incidencia. ¿Qué cosa es la prevención primaria? Les dije, evitar que la gente se enferme, ¿sí? Evitar que la gente se enferme. Eso significa evitar que aparezcan nuevos enfermos. Eso significa evitar que aparezcan casos nuevos. Eso significa evitar la incidencia. Entonces, esa es la primera pregunta que vino sobre prevención primaria que yo recuerdo. ¿Con qué se relaciona la prevención primaria? Con evitar, limitar o disminuir la incidencia de una enfermedad. O sea, que no hayan casos nuevos.
Segunda pregunta, de acuerdo a Level y Clark, ¿en qué etapa de la historia natural se hace prevención primaria? Ya lo dijimos, en la etapa prepatogénica, o sea, cuando la gente está sana. Doctor, y si la gente está sana, ¿cómo sé qué tengo que hacer? Si no tiene nada de signos, síntomas, ¿cómo sé qué tengo que hacer en ella prevención primaria? Por el riesgo. Ahí está el detalle de la prevención primaria. Actúa sobre el riesgo. Si un chico, un adolescente, es hijo de un padre diabético, pregunto, el hijo no tiene diabetes, está claro, pero ¿qué cosa es lo que tiene? Riesgo de hacer diabetes. La hija de 8 años que tiene su mamá con cáncer de mama, ¿tiene riesgo de hacer cáncer de mama? Claro. Un niño que nace en Cerro de Pasco, cerca a la mina, ¿tiene riesgo de hacer neumoconiosis? Claro. Entonces, ¿cuál es el activador principal para prevención primaria? Los factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, cuando tú identificas una población o una persona con factores de riesgo, eso es lo que activa la prevención primaria. Ya. Ejemplos de prevención primaria, las vacunas. Está claro, pues, ¿no? Tú colocas una vacuna a un sano para que no se enferme. Pero no solo son las vacunas, son cualquier acción que busque evitar enfermedad. Entonces, cualquier ejemplo que te venga en una pregunta que cumpla con esa condición es prevención primaria. ¿Qué dijimos de la prevención secundaria? La prevención secundaria lo que busca es reducir las complicaciones o el daño de una enfermedad. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Diagnosticarla lo más temprano posible y darle el tratamiento o el manejo lo más pronto posible. Por lo tanto, ¿en qué momento se hace prevención secundaria? En la fase patogénica. Pero en la patogénica inicial, pues, ¿no? Cuando la enfermedad es incipiente, pero puede ser descubierta. Esa es la idea. Tú haces un tamizaje de hipertensión y de 100 personas descubres 10 hipertensos. No significa que ese paciente ya sabía que era hipertenso, ya tenía tratamiento para hipertensión. No, no, no. Es gente que aparentemente está sana, aparentemente está sana. Y, y como consecuencia de un tamizaje, por un hallazgo, descubres que es hipertensa, o descubres que es diabética, o descubres que tiene glaucoma. ¿Me dejo entender? O descubres que tiene cáncer de cuello uterino o cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, ese tipo, la prevención secundaria, básicamente se caracteriza por el diagnóstico precoz y el manejo oportuno para que la enfermedad no progrese, no haga más daño, ¿no? Y por lo tanto, repito, se hace en la etapa patogénica. ¿Qué otra cosa? Se actúa sobre enfermos que están aparentemente sanos, ¿no? Y ejemplos, cualquier procedimiento diagnóstico, Papa Nicolau, Tevenon en heces, ¿ya? Autopalpación de mamas, mamografía, ¿ya? Test de Graham. O sea, cualquier procedimiento diagnóstico, vaciloscopía en esputo, o sea, todos los procedimientos diagnósticos que buscan diagnosticar lo más tempranamente una enfermedad son acciones o ejemplos de prevención secundaria. Súper fácil, ¿eh? Y la tercera, ¿qué cosa era? Rehabilitación nada más. Mucho más fácil. Se hace en los enfermos. El objetivo es recuperarlos, rehabilitarlos, ¿no? Para que desarrollen sus funciones, las funciones perdidas, lo más pronto posible y lo mejor posible, ¿no? Entonces, chicos, no hay manera cómo olvidar o cómo confundir la primaria, la secundaria y la terciaria. Espero que eso lo tomen en cuenta. Les prometí que había un par de palabras sobre otros tipos de prevención y a eso vamos, ¿no? Cuaternaria es un tipo de prevención no tan importante como las tres primeras, pero se refiere a cuando el médico hace o deja de hacer algo para no provocar un daño al paciente. O sea, no hacerle daño a un paciente, las medidas o las acciones que el médico toma, las precauciones que el médico toma para no provocarle daño a un paciente, eso es prevención cuaternaria. Y se basa en el principio deontológico
del primum non nocere o primero no hacer daño, ¿no? Entonces, ese es el concepto y aplicación de la prevención cuaternaria. La prevención primordial tiene que ver básicamente con las actividades del autocuidado de las personas para no exponerse a ciertas enfermedades, a ciertos riesgos, ¿no? Entonces, a eso se refiere la prevención primordial. La prevención primordial es un término que fue acuñado a propósito de los estudios de los factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Que se hicieron en los años 50, 1950 más o menos, en los estudios Framingham, donde se detectaron los principales factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, entre otras el estrés, entre otros factores. Y a partir de eso, de esa identificación, se empezó a recomendar a la gente pues que no fume, que baje de peso, que se alimente mejor. Todas esas recomendaciones se conocieron como prevención primordial. Y a partir de allí se extendieron un poco para otros campos, pero fue perdiendo fuerza con el tiempo y ha quedado más como un término histórico que como un término que hoy día se aplica. Pero como vino en una pregunta de examen, creo que fue en una alternativa hace como 15 años o 20 años, entonces es nuestra obligación, nuestro deber y salvación ponerla en esta lámina para que por lo menos sepan de qué se trata, ¿no? Y protección de la salud también es un término que está relacionado al cuidado del medio ambiente. Y cuando decimos medio ambiente, por extensión, pues hablamos de todas las cuestiones del cuidado del agua, de la tierra, del aire, de los alimentos, ¿ya? Y si extendemos un poco más, también está orientado a medidas de carácter del cuidado de la salud ocupacional. También se incluye como parte de ese gran concepto llamado protección de la salud. Yo sé que para cualquier médico general, escuchar protección de la salud, así es un término tan amplio que suena como que a luchar por la justicia o algo así, ¿no? Pero quiero hacerles la precisión que es un término que está básicamente vinculado a las acciones medioambientales o a la salud ocupacional. Y ahora sí, en la recta final, chicos, vamos a dar algunas palabras respecto a promoción de la salud. La promoción de la salud, que espero recuerden, es la tercera función esencial de salud pública. O sea, después de la vigilancia, que es la segunda, la tercera es la promoción de la salud. Y han venido muchas preguntas, prácticamente todos los años, desde hace 15, vienen preguntas sobre promoción de la salud. Por lo tanto, es justo y necesario que tengamos claro algunos conceptos. Bueno, en esta lámina tenemos 3 conceptos de promoción de la salud, los 3 importantes, los 3 válidos, que recomiendo recordar, ¿ya? Entonces, los 3 tienen el mismo valor y son importantes. Pero en un cuarto concepto quiero recordar la presencia de Marc Lalonde, que también lo vimos en la clase pasada, junto con Lebel y Clark. Antes de ellos, les dije, hay el modelo de Lalonde, que hablaba sobre los factores que influyen en la salud de la gente, ¿no? Al cual se llamó el concepto del campo de la salud. Bueno, también está vinculado Lalonde a la promoción de la salud. En alguna pregunta, alguna vez vino el concepto de la Carta de Ottawa. ¿Qué cosa es la Carta de Ottawa? Fue la carta, la primera declaración que dio nacimiento a la promoción de la salud a nivel mundial. Y se llevó a cabo en la ciudad de Ottawa en el año 1986. Hace mucho tiempo. Y a partir de Ottawa han ocurrido hasta la fecha 9 reuniones mundiales. Lo que esta lámina tiene, cortesía para ustedes, es la idea más importante vinculada con cada reunión, ¿no? Por si acaso vuelve a venir. Recuerden que ingresar a la residencia implica estar lo más preparado posible y estos temas están presentes en
el balotario de preguntas, en el banco de preguntas, ¿no? Entonces hay que tener claro. ¿Qué otra cosa? Ahora, ¿qué es la promoción de la salud propiamente dicha? Es un proceso político y social. ¿Ya? Ese es, en principio, siempre me ha interesado que tengan claro esta definición. Y para eso voy a recurrir a una herramienta didáctica, a este muñequito que me va a permitir establecer algunas características de lo que han venido en preguntas. Este también es una lámina producto de la recopilación de diferentes preguntas sobre promoción de la salud. Primero, ya les dije, es una FESP, una función esencial de salud pública. Segundo, es un proceso que tiene un carácter político y un carácter social. Ahorita explicamos de qué se trata eso. Y que actúa sobre los determinantes de la salud. ¿Qué son los determinantes de la salud? Son los factores sociales que influyen sobre la salud de la gente. El agua, el desagüe, la educación, la alimentación, la contaminación ambiental, todos esos factores sociales que tienen directo impacto en la salud de la gente tienen que ser trabajados a través de la promoción de la salud. Componente político. ¿Por qué es componente político? Porque trabaja con autoridades. O sea, el hacer promoción de la salud significa trabajar con autoridades. Y con ellos se trabaja a través de la abogacía. 3 preguntas en exámenes. ¿Qué cosa es la abogacía? La abogacía es el arte de convencer. ¿A quién? A la autoridad, pues. O sea, yo necesito convencer a la autoridad. ¿Para qué lo quiero convencer? Para que promueva el trabajo intersectorial para mejorar los entornos de la población. En buen cristiano, yo tengo que convencer al alcalde, al gobernador, al gerente municipal, regional, etcétera, que el presupuesto que han recibido, en lugar de que lo utilicen para construir el monumento a la papa, el monumento a la yuca o el monumento al sombrero, lo utilicen para poner agua potable, desagüe, alcantarillado, luz eléctrica, pavimentación, drenaje fluvial, etcétera, en su población. Y a veces son duros de convencer, ¿eh? Entonces tú vas con tu mejor intención, pero no, ellos quieren hacer el monumento a la canchita y listo. Entonces tienes que trabajar bien, duro, con toda la sociedad, ¿ya? Con todas las autoridades, con todos los líderes, para que el alcalde no le quede más remedio que en lugar de construir el monumento a la yuca, pues ponga agua y desagüe a la gente. ¿Ya? Entonces, esa es la parte política de la promoción de la salud. Pero también hay una parte social o componente social que está dirigido a la población, a la cual tienes que llegar a través de la educación y a través de la participación comunitaria. ¿Para qué? Para mejorar los estilos de vida. Entonces, mira lo que van a ver. ¿Ah? Por un lado, yo debo convencer al alcalde que le ponga agua a la gente, ¿ya? Agua intradomiciliaria. ¿Estamos? Esa es la parte política. Pero por otro lado, yo tengo que convencer a la gente que se tiene que lavar las manos. Y entonces, si yo logro que por un lado el alcalde le ponga el agua y por otro lado logro convencer a la gente que es importante lavarse las manos, ¿qué voy a lograr como resultado? Mejorar la salud pública de esa comunidad. A ver, pongámonos un poco más modernos y tecnológicos. Yo convenzo al alcalde que es importante hacer ciclovías dentro de la ciudad. Pero por otro lado, convenzo a la población de que tiene que usar la bicicleta como principal medio de transporte. Uno no funciona sin el otro y el otro no funciona sin el uno, queda claro. Si yo quiero manejar bicicleta y no hay ciclovía, es difícil. Y si hago una ciclovía y nadie quiere manejar bicicleta, también la cosa se complica. Entonces tengo que trabajar la parte política y la parte social. Y si las dos se cumplen, nuevamente voy a mejorar la salud pública. ¿Ya? Entonces, esta lámina, chicos, resume de una manera importante la mayor cantidad de preguntas que han venido sobre promoción de la salud.
Esta lámina, para que repasen los lineamientos de política y promoción de la salud, los vigentes son 4, ahí están. Por favor, repasarlos deben, porque ya alguna vez vino una pregunta sobre lineamientos de política de promoción de la salud. Determinantes sociales, simplemente para refrescar, ya saben, ¿no? Un determinante social, ¿qué cosa es? Un factor social que influye sobre la salud. Fácil, sobre papaya. Nosotros vemos que las enfermedades son la parte visible de la historia y generalmente llegamos hasta la profundidad de las causas biológicas y no vemos que debajo de ellas hay causas sociales. Bueno, estas causas sociales son los determinantes sociales. Entonces, si tú quieres resolver un problema de salud, realmente lo quieres resolver de verdad, de corazón, convencido, con convicción, entonces no puedes quedarte matando chiguelas o matando yardias, pues, o matando tenias, ¿ya? Tienes que ir más al fondo, tienes que ver por qué hay yardias, por qué hay tenias, por qué hay chiguelas. Y cuando llegues a esas profundidades, habrás chocado con las causas sociales. Y ahí tendrás que convencer a quien le toque que resuelva eso, pues. Hay chiguela y porque no hay agua potable. Señor alcalde, si usted quiere reducir la parasitosis intestinal, la diarrea crónica y la desnutrición infantil, lo primero que tiene que hacer es colocar agua potable, pues, ¿no? Ahí está, con tu PPT, tus evidencias, convencerlo. Entonces, el trabajo de promoción de la salud es un trabajo muy profundo, muy apasionante e interesante. Aburrido también, ¿no? Pero no es como operar, trasplantar un corazón o trasplantar una cabeza, pero tiene su importancia, ¿no? Y este esquema, a ver, no sé si acá, permítanme, acá está, sí. Han venido 3 preguntas sobre este esquema, que lo voy a ver de una manera más grande a continuación. Bueno, el doctor Michael Marmot es el presidente de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, ¿ya? Vivo aún, vino al Perú en 2 oportunidades recientemente, y él encabeza una comisión que elaboró este esquema, que es del que ha venido, como vuelvo a repetir, 3 preguntas en los últimos 10 años. Y hay posibilidad que venga una cuarta o una quinta pregunta sobre este mismo esquema, en el cual dividen a los determinantes sociales en 2 tipos: los determinantes estructurales y los determinantes intermedios, ¿ya? O sea, nos complican un poco más la vida, pero nos hacen entender que hay causas sociales y causas sociales. Hay causas sociales que son más difíciles de cambiar o modificar, ¿no? Factores sociales más profundamente arraigados en la estructura social y por eso se llaman determinantes estructurales. Y dentro de ellos están, pues, los factores que tienen que ver con el gobierno, las políticas de gobierno, ¿no? Con la posición socioeconómica, con la clase social, el género, la etnia, la educación, la ocupación y, bueno, los ingresos, obviamente, ¿no? Entonces, estos son los principales determinantes estructurales. Y en los intermedios tenemos, pues, las circunstancias materiales que nos rodean, ¿no? El agua, el desagüe, la luz, la basura, pero también están los factores conductuales, ¿no? Los comportamientos, los estilos de vida y los factores psicosociales que nos pueden rodear. Entonces, ¿de qué se trata o de qué han venido las preguntas? Las preguntas que han venido, básicamente te dicen, diga usted cuál de las siguientes alternativas no es o sí es un determinante estructural o un determinante intermedio. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Primero, toma fuerza, toma impulso y trata de recordar cuáles son estructurales y cuáles son intermedios. No es muy difícil. Y para que te resulte un poco más sencillo, esta otra lámina te puede ayudar, ¿ya? Entonces vas a poder combinar un poco el esquema aburrido de la lámina anterior y estos dibujitos de colores que a veces son un poco más estimulantes, pero en general son lo mismo, ¿no? Acá están los determinantes estructurales y los intermedios. La cosa es que no te quepa duda que es importante que sepas cuáles son unos y cuáles son otros, porque es de la clasificación actual de los determinantes de acuerdo a la OMS
y a esa comisión que encabeza el doctor Marmot, que lo acabamos de presentar hace un momento. Un penúltimo concepto de esta noche es la inequidad. Equidad es darle más al que menos tiene, ¿no? O darle más al que más necesita, si recuerdan lo que hablábamos la clase anterior. Bueno, ¿qué cosa es la inequidad? Es la diferencia, pero la diferencia injusta y evitable. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, la inequidad es la principal característica de los determinantes sociales. Por ejemplo, el agua es un determinante social, está claro, ¿no? El agua es un determinante social. ¿Cuál es la principal característica del agua? Que está distribuida de manera desigual en la población. Hay quienes tienen agua en su casa todo el día y hay quienes no tienen agua en su casa todo el día. Entonces, esto constituye una diferencia y esta es una inequidad. Pero miren, quiero enfatizar, no toda diferencia es una inequidad. Repito, no toda diferencia es una inequidad. Para que una diferencia sea una inequidad, esta diferencia tiene que ser evitable. Y si no la evitas, tiene un carácter de injusto. Yo pregunto, volviendo a la lámina anterior, ¿esta diferencia se puede evitar? O sea, ¿hay alguna manera de que todas las personas tengan agua en su casa? Sí la hay. Y el no evitar esa diferencia la convierte en una injusticia, por supuesto que sí. Y en consecuencia, esa es una inequidad. Entonces, no se olviden, la inequidad es toda diferencia evitable y por lo tanto injusta. Con eso se han ahorrado como 20 páginas de un libro de salud pública. Y finalmente, la participación ciudadana y la participación de la sociedad civil, ¿no? Miren, acá hay dos imágenes bastante significativas. Por un lado, Manuel Núñez Butrón, el padre de la medicina comunitaria en el Perú, y por otro lado, la doctora Macetti, cuando era ministra de Salud, dirigiéndose a un grupo de grupos de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué quiere decir con estas dos imágenes? Que la participación social siempre ha estado, pero ha ido migrando y ha ido cambiando de formas, ¿ya? Hasta llegar a tener una categorización o una jerarquía en niveles que van desde el primero hasta el máximo nivel, que es lo que viene en una pregunta de examen. El primer nivel de participación, aunque parezca algo curioso, es cuando la gente se enferma y acude a un establecimiento de salud para ser atendido. Esa es una primera forma de participar en su salud, acudiendo o pidiendo una atención. La segunda forma es cuando contribuimos para que funcione el sistema de salud, ya sea a través de e-salud, cuando uno trabaja en planilla y el empleador aporta para que el seguro te atienda en casos que necesites. Esa es una forma contributiva. O cuando tú compras un seguro oncológico a una aseguradora privada, también estás contribuyendo. O el SIS, que también es una forma contributiva del Estado, que pone el dinero para que la gente que no tiene un trabajo formal se pueda atender. Entonces, esa es la segunda forma, a través de la contribución para que un sistema funcione. La tercera forma es cuando la población exige y controla a que las autoridades cumplan con sus obligaciones. Por ejemplo, se han visto algunos casos que los familiares de pacientes hacen un plantón en la puerta del hospital para exigir, no sé, pues que les den sus medicamentos a sus pacientes. Ya, ese es el tercer nivel de participación a través del control ciudadano del cumplimiento de las funciones. El cuarto nivel es la planificación y programación. O sea, ya no solamente exiges que cumplan las funciones, sino tú participas en la planificación. O sea, estamos viendo cómo se va subiendo en la escala de niveles de participación, ¿no? Y la última, la más importante, es cuando ya la población organizada toma decisiones junto a la autoridad de salud. Y eso en el Perú se llama, porque aún existe, las CLAS, las comunidades locales de administración de salud, en la cual la comunidad organizada, representada por 3 personas, junto con el jefe del establecimiento, toman decisiones al mismo nivel, o sea, un nivel tú a tú, nivel par.
Ese es el máximo nivel de participación, el nivel más óptimo de participación ciudadana, donde la comunidad ya está al nivel de la autoridad de salud, ¿no? Entonces, esos son los 5 niveles. Y el último tema tiene que ver con el agente comunitario porque han habido 3 preguntas que han venido sobre este tema y me parece necesario hacer un último comentario sobre ellos. El agente comunitario son pobladores de la comunidad que por una iniciativa propia desean y participan en apoyo a las actividades de salud del establecimiento. Ese es un agente comunitario por definición. Sin embargo, la norma hace referencia a que para que un poblador pueda participar en las actividades del establecimiento, debe ser elegido por la comunidad. Y eso está en la norma de los agentes. Y hago este énfasis, chicos, porque las 3 preguntas que han venido sobre agente comunitario, las 3 han hecho referencia a ese detalle. Así es que si algo hay que decir del agente comunitario es esto de acá. Que en la práctica no se cumpla, ese es otro rollo. El tema es que la norma indica que para que un agente empiece a trabajar, o no digamos trabajar, porque es un término que tiene otra connotación, pero empiece a apoyar en actividades del establecimiento, no puede ser que Periquito se levantó un día y dijo, yo quiero participar. Eso pasa en la vida real, o sea, eso pasa en la vida real. Pero normativamente, Periquito tiene que ser elegido o designado por su comunidad para que cumpla la labor de agente comunitario. Muy bien, chicos, nuevamente, muchas gracias por su atención. Espero haberles dado la información que hayan comprendido y por favor repasen, estudien, ya van a venir los simulacros y las preguntas van a venir de estos temas. Bien, entonces nos vemos. Dijo que no todo hay diferencia. Sí. Antes de despedirme, la doctora Margaret me dice, dijo que no toda diferencia es inequidad. Claro, no toda diferencia es una inequidad, porque hay diferencias que no son injustas. Por ejemplo, hay poblaciones de raza negra, poblaciones de raza blanca. ¿Hay diferencia o no? Claro. Pero esa diferencia étnica o esa diferencia de raza es injusta? No, es una diferencia propia de cada raza. Entonces, no toda diferencia es injusta, ¿ya? Eso no es inequidad. Para que las diferencias se llamen inequidad, tiene que haber un grado de injusticia que perjudica a unos y beneficia a los otros, ¿no? Ese es el mensaje. Gracias, doctora Margaret, y bueno, buenas noches con todos, ¿eh?